Sakariki Bonogel, Chikman Ursiliwach, Kibiri Liarte Joshelabrech, la Universidad de San Carlos de Guatemala. Wachanim Shabak, Mamlo, Ushibet Balrech, Kichombal Leaklap, Ikiau Kotunshik, Wachiwach, Surrets, Shik, Sua, Reu Pantajik, Chekman Lewich Bill, Maltiosh. Buenos días para cada uno de ustedes. Reciban un cordial saludo de parte de los estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala. A continuación, le vamos a presentar 3 juegos que son para el pensamiento lógico. Gracias. Muy bien. Como primer juego, pues tenemos uno que es muy práctico y el nombre que tiene es el juego de las torres. Básicamente, este juego es un juego mental y es uno donde tenemos que desarrollar mucha la creatividad para poder resolver el acertijo que estamos dando en esto. Y bueno, los materiales son algo simples porque solo usamos lo que es iris, también selladores, vasos y también hojas de colores. Principalmente tiene una medida de 15 por 15, pues como ya vemos acá tenemos un cuadrillo que es uno pequeño asimilando a uno grande, porque por ejemplo acá ya tenemos uno pequeño y acá es uno grande, y la forma de jugar es muy simple. Básicamente vamos a usar una cartita de color que básicamente está acá, que es una cartita que podemos mover y podemos colocar en otras posiciones. Simplemente cuando nosotros vamos con los niños y ponemos uno de estos cuadritos acá, una hojita de color acá ubicada en esta parte del cuadro del tablero, pues vamos a ver cómo los niños resuelven ese acertijo usando un vaso de ese color. Básicamente se está identificado por un vaso que tiene solo la copa azul celeste, y entonces iniciamos el juego como esto. Vamos acá, vamos resolviendo y llegando al punto que nosotros queremos buscar. Básicamente acá ya lo encontré y el patrón es simple. Simplemente no hay que mover 2 vasos, no puedo cruzarme, no puedo ir de otro lado, simplemente puedo en dirección horizontal o vertical, pero moviéndonos solo un cuadro. Aquí un cochik chuvesta juvenil que es padre como escudije le combal casubida es valire. وقتو بشيك ريق كوخن كاخسينك y su موجن كنت شوية دوس قبان خويتشا أشيو كورال كلخ لحشقابوخو قنك ورال قصبان قصكوه وسوبانيك قد زاغبي لخباس هوري شي كله كولر قاشيه بورال Achira shaktskuh chilwi tskuh bube rech copan pachu no mural. Entonces lot van cruzar wash shu lo ver ku kolmil y lot kesh wash shu khelo bani kore lot shak shalqatir no shak banche shak qashbi kolom go beche. El juego es del rectángulo de las tapitas. Los materiales que se utilizó para elaborar este juego son los siguientes. Se utilizó iris, se utilizó tapitas, reglas para medir las medidas de los 2 rectángulos que tenemos acá y marcadores. Y seguidamente, de preferencia que los colores sean distintos para distinguirlos de manera ordenada. Seguidamente el niño va a razonar su pensamiento lógico al momento de que empiece a jugar con este juego. Este juego consiste de que el niño lleve ya sea esta tapita o esta, que seguidamente viene y lleva otra tapita. Si pasa encima del otro, esta se va eliminando. Y así sucesivamente con los otros colores hasta quitar todos los colores de acá, o sea que uno quede como ganador.
wejun netzb'al yuqtz'ik xab'ak k'o keb' oxtz'ik chpam, keb' oxtz'ik rech q'atzom jun ch'aqap jewa' k'o jun oxtz'ik, jun ch'aqap chi jewa' k'o jun oxtz'ik, retz'b'xiik jun netzb'al rii' mal niloq' taq k'ax lo jun chii' chik te'la' q'axiij chiko jun chii' xab'aq k'am jun netzb'al rii' q'axiij kochii' jech wi jun q'axiij kochii' wenex q'axwach riij wi jun laj jun qk'olponoq qesajpanoq tek'wrii' je'la' retz'b'xiik rech qak'iswa' wi juntir taq ch'uqb'al rech jun k'o pwi'le jun oxtz'ik y xa k'o rimal rech wa' jun laj etz'b'al rii' rech kichomb'al li ak'alaab' rech kichomaj su retz'b'xiik su ub'aniik wa jun laj etz'b'al rech chomb'al kech taq ri ak'alaab' manixaq rech jun laj ak'al loo' jun wani kuretz'b'ej kuchomaj suwa ruretz'b'xiik suwa rub'antajiik. Muy bien, el juego que les voy a presentar es la carrera de los conejos. Los materiales que se utilizaron para poder elaborar este juego son hojas de colores, un cartón de huevos, tapitas, bajalenguas o palitas de madera, iris para poder elaborar un cuadrado y también tijera y silicón. Muy bien. Ahora aquí les presento 4 conejos. Son de diferentes colores porque el juego consiste en que tienen que ir corriendo de aquí al fondo hasta acá adelante. Pero este juego es de 2 jugadores a 4 jugadores. Yo vengo y elijo el color rojo. Yo lo coloco acá para iniciar. Viene otra persona y agarra el color amarillo, color celeste o el color turquesa. Vamos a poner el color celeste. Está aquí. Entonces esto lo pasamos a un segundo plano. Vengo yo y tengo este dado que tiene el color. Si yo lo tiro y cae el color que yo tengo arriba, avanzo un color. Pero si no, tengo que esperar mi turno hasta que me toque el color. De igual manera, si yo vengo y tiro y me toca un color blanco, este dice retrocede. Por ejemplo, que este color rojo y este aquí por ganar, pero me tiras de color blanco, tengo que retroceder uno. Entonces vamos a presentar este juego. Lo tiro, me tocó color celeste, entonces vengo y avanzo uno. Y así sucesivamente hasta que salga de la línea de juego. Inkoch humuli wog ikinkot chiwesu wanigo la hexbalre wa koko kola kaxiko y wale suqa supatnik shaqt qeqo yaqilu suwani qanrta kimul wale qola himul qoko kexeb imul qura tos lo qban ural skuh chilik bewe qabche chenen ko san shaqru kieb wa ko kieb ural qban ur la kaxikre qeqo wane su kiel sho pachi ural shel wari chwa to su gimno king wesa ural ikin napsa chwach lehun pachi shu pachi qoto qeqo ukot keq qota dos luqno qot lota pech khonche qeqo su kubya ural wa kashlan tsikh wi pier el turno wala qash tsikho kubya ya loqtik qashik entonces chiri loqtik qashik entonces kogel kamural sotno patchik la tsbarish luare aparte rech qtskurech rech la qal kitskiban
que tsamural que no que qashik sino que kitsku su banikche que chkanik así Raural shil kitsku ko na ba jural entonces shaqe wala banik hatsbare